porque antes se entendía mucho, a ver, tal partido es de derecha, tal partido es de izquierda, tal partido tiene tal ideología, y ahorita se ha desdibujado mucho eso, porque ya los de derecha hacen alianzas con los de izquierda y todo esto, y habría que ver entonces qué mueve detrás de eso, de esas coaliciones y demás, pues cuáles intereses hay ahí detrás, ¿no? Y para ir avanzando en el tema, irnos como más hacia adelante, vamos a hablar de unos filósofos importantes que es Weber y Schumpeter, que hablan ellos de la democracia moderna, es decir, lo que ya está más apegado a lo que estamos viviendo. Y vamos a iniciar con las claves para entender estos dos personajes. Y bueno, una de estas claves es la democracia como lucha por el poder. Esto quiere decir, o sea, esos personajes decían que no gobierna el pueblo, sino las élites que compiten por el voto. ¿Tú qué piensas, Javier? Creo que estos dos tratadistas se apartan ya del aspecto doctrinario o aspiracional de lo que debería de ser la democracia, que fue lo que, digamos, respaldó todas las corrientes anteriores, incluso la Revolución Francesa, y se interesan más por el estudio de lo que realmente significa la democracia en la modernidad. Max Weber incluso es un franco detractor de la voluntad general. Él dice la soberanía no existe. O sea, es una creación muy bonita que hace posible el gobierno en democracia, pero esa idea de ninguna manera existe ni prevalece en un sistema democrático. ¿Por qué? Porque esta voluntad rara vez se ve impresa en las decisiones que toman los gobernantes. Y ellos ya lo decían desde el inicio del siglo XX. Schumpeter es incluso todavía mucho más crítico y señala que en efecto, además de que no puede hablarse de una voluntad general, la democracia ni siquiera persigue el fin común, el bien común. Y dice, el bien común es un concepto abstracto que ni siquiera es entendido por los ciudadanos. Y dice, entonces la democracia se limita a una simple lucha entre los poderes, entre las personas que detentan el poder, casi siempre con poder económico, ligados al poder económico, de tal manera que se deja de lado el bien común. Y esto ya era visto a mediados del siglo pasado, inicios del siglo pasado, y creo que sigue permeando hasta la actualidad. Es una pena que términos como democracia y como política, que entrañan en sí mismos que la actividad vaya encaminada al bien común, entendido como que se cubra las necesidades de la población en general, no solo de unas cuantas, queden fuera del aspecto democrático, y en efecto, como lo dice sobre todo Schumpeter, se trate de un conflicto entre élites por detentar el poder. Fíjense, y el siguiente punto creo que se relaciona con lo que nos estás platicando, Javier. Dice que hay una ley dentro de estas figuras de democracia moderna que se llama ley del pequeño número, ya que siempre gobierna una minoría y nunca la mayoría. Y les voy a platicar el antecedente. Yo cuando leí esto, porque han de saber que mi maestra de gobernanza, a la cual le mando un saludo a la maestra Net Vázquez, ella nos decía, las minorías siempre gobiernan, y uno pensaría que es totalmente al revés, ¿no? Basta ver la historia. Y fíjense que es como contradictorio, porque dicen, es que los derechos de las minorías y los derechos de las minorías, y a veces es difícil medir, te voy a decir por qué. O sea, me queda claro que gobiernan las minorías, porque regularmente las minorías son las que se tratan de proteger siempre a las minorías. Es decir, con cierto tipo de leyes, con toma de decisiones, incluso con programas y cosas que van surgiendo. Pero entonces a las mayorías, como son parte de una fracción más grande, de alguna manera se les deja como de lado. Y también porque tiene mucho que ver con otro punto que aquí nos menciona Schumpeter, que tiene que ver con el papel del electorado, ya que dice que los ciudadanos solamente tienen influencia limitada en las elecciones. Es decir, como que el concepto de ciudadanía de México es
yo voy, voto y ahí se acabó. O sea, de rendir cuentas, de que se ha tomado mi decisión, de que se respete, pues no hay nada. Y voy a decir algo que yo sé que va a sonar controversial, que sí soy controversial y lo voy a decir. Yo a veces no entiendo y no encuentro mucho sentido a las marchas, Javier. O sea, te voy a decir por qué. Sí es una forma de manifestar la voluntad, sí, pero ¿eso qué acción tiene en la toma de decisiones? Es decir, no estoy de acuerdo con un tema y entonces hacemos una marcha, pero lo que deberías de hacer es ir a increpar a la persona a la que tú le confiaste el voto, o no le confiaste el voto, pero es el representante en un congreso, en tu distrito electoral, ir a hacer una petición, oiga, queremos que nos escuche, queremos hacer que no estamos de acuerdo en la forma que usted votó esto. O sea, yo en estas capacitaciones que les comparto que yo daba el año pasado para lo de hacer un voto consciente, una de las preguntas o de las primeras preguntas que se les hacía a las personas que tomaban el curso era: ¿usted sabe qué distrito electoral es aquí donde estamos dando el curso? O sea, ¿donde usted vive? La respuesta era no. Y le hacemos una ya de más alto grado de dificultad, que era: ¿quién es su diputado? Nadie sabía. ¿Dónde lo encuentro? Nadie sabía. Y pues eso también te deja como como en me manifiesto, a lo mejor yendo a una marcha, que no estoy en contra de las marchas, pero creo que es como una acción paralela que se tiene que hacer con otro conjunto, es decir, complementar con otro conjunto de acciones. Y otra cosa que considero yo que es como muy importante, aparte de marchar y demás, estar informado. ¿Quién es mi diputado? ¿Dónde tiene la casa de enlace mi diputado? Y hacerle saber que no estás de acuerdo, y sobre todo que no se termine el día de la votación el papel de la ciudadanía, que siga, ¿no? Informando esto y lo otro, o sea, qué está haciendo, cómo lo votó, ha hecho algo. Porque yo también te voy a decir algo, creo que otra forma que se ha hecho como muy vertiginosa de opinión, ¿no? De demostrar cierta voluntad a través de redes sociales, que es muy bueno, lo vuelves tendencia y todo eso, pero eso de qué forma está impactando en la toma de decisiones. Porque yo honestamente no veo que porque que vayan 50,000 a la marcha se tome en cuenta los 50,000 que fueron a la marcha, o que porque tú le tires y le digas ratero al político y demás. O sea, creo que debemos de pasar de un pueblo que solamente se queja a ser un pueblo accionante. O sea, esto es exigir cuentas, estar bien informado. Y algo que veníamos platicando cuando veníamos de camino para acá era precisamente que el tema de la ciudadanía, o de este poder que se debe de ejercer ahora sí que como pueblo, pareciera que queda como en ilusiones, como en un cuentillo, y no se ve traducido en hechos. Yo les aseguro que si ustedes fueran a la casa del diputado, tiene la casa de enlace, un día cáiganla de sorpresa ahí en su oficina, si no va, miren, no ha venido, esto y lo otro. O sea, nos tenemos que enseñar a ser exigentes, porque se supone que se le eligió para velar por el bien del pueblo, y la verdad hemos visto, y sobre todo, bueno, yo no sé, pero aquí en México se ve que solamente se ve por los intereses. Vemos unas cosas increíbles donde todo el mundo vemos que ya lo maicearon, que ya le dieron dinero y eso, y no pasamos de quejarnos, pero no hay una acción como tal. Y tiene que ver con el conocimiento. Entre más conozcas tus derechos, sepas cuáles son las vías, creo que también se va a ir ampliando, pues tener como un pueblo que tenga una interacción diferente, y que si va a votar para la alza de algo o en algo que no estás de acuerdo, que se la piense. O sea, que diga, y no desde la violencia, pero sí de sentirse vigilado, ¿no? Ya en conclusión, ya me aventé mi monólogo, pero quiero concluir con esto. Desahógate, Gabriela. Es que da coraje, honestamente. Yo siempre les digo, la parte más difícil de un político creo que es la campaña. O sea, en el desgaste con la persona, ¿no? Porque lo hemos visto, ahí lo ven y besos y abrazos. Yo creo que no. Ahí lo espero. No, déjame te digo por qué. Porque después ya no lo vuelves a ver. O sea, encuéntralo. Yo he visto mucha gente que, oigan, fui a buscar a no sé qué y nunca está. A ver, si se supone que tiene que cumplir un horario laboral. O sea, creo que el no saber apretar ciertas tuercas, pues también te hacen la vida bien fácil, ¿no?
Creo yo. A ver, no sé tú qué opinas, Javier. Entonces, ¿tú crees que no es correcto que se limite la participación democrática de los ciudadanos simplemente elegir? No. Yo creo que tenemos que ser vigilantes. Claro. Y sobre todo, fíjense, con cosas que yo veo, y lo voy a decir, es muy controversial, amigo, no puedo dejar. Hay políticos que firman promesas de campaña con notario público, señores, que es un fedatario. Mire, yo le prometo que aquí no sé qué, y van y lo firman y levantan aquella acta y todo. Y la gente, no, pues no cumplió. No, mi rey, a ver, si hubo un fedatario público y esto. O sea, fíjense el grado de impunidad, de burla, de hasta llevar un notario y de esto, y nomás, pues ya no lo hago, ya no vuelvo y no me vuelvo a parar. No, o sea, a ver dónde está. Y todavía hay políticos que con el descaro de que no cumplieron se reeligen y ahí estamos todos muy contentos. O sea, yo creo que sí hay que tener memoria y hay que tener dignidad y hay que tener bien presente qué se hizo y qué no. Ya déjate tú de que si está cumpliendo con la ideología, a lo mejor que si yo soy de izquierda o soy de derecha, con las promesas de campaña que hizo. O sea, ¿no? Yo creo que las bondades de la democracia es que es muy moldeable. Sí. Y detrás de la democracia, de la idea de democracia, está el aspecto de participación. Participar. Y participar todos. Y esto es interesante porque digamos, desde finalizar la Segunda Guerra Mundial para acá, se dio mucha relevancia a una idea de democracia participativa. Entonces, caray, con esto íbamos a solucionar gran parte del problema que tiene la democracia. En el sentido de que, aun cuando en su vocablo significa participar todos, únicamente unos cuantos son los que realmente toman las decisiones. Y decisiones ni siquiera consensadas con la voluntad general de la población, ni siquiera tiene que ver con el interés por los cuales fueron electos. Pero resulta interesante esto porque hay figuras como el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, que en efecto, digamos que son colocadas ahí como para mitigar este malestar general de la población, en el sentido de la democracia no está funcionando. Pero la verdad es que estas figuras no son claras para muchos, aunque están legisladas, ni tampoco son prácticas de uso, en el sentido de que sean de fácil manejo o que un individuo de manera específica pueda acudir y hacerla valer. Entonces, a esto me refiero de que la democracia sigue funcionando porque es el menos peor de los regímenes políticos. ¿Y por qué? Porque se legitima en la participación general. Se le vende la idea a la ciudadanía de que están participando en el gobierno, en la toma de decisiones, cuando realmente su participación, la mayor parte de las veces, y quiero decirlo porque sí hay agrupaciones, hay asociaciones que en efecto en su momento se hacen valer este tipo de figuras de referéndums, pero es muy complicado. Entonces, la democracia, yo creo que ha perdido este elemento muy interesante, muy importante de participación, y se ha limitado a dejar al ciudadano como un elemento que únicamente vota, que únicamente elige. Y fíjate que algo importante que me gustaría también ahí aunar tiene que ver con algo que es el tema de, dicen, no hay, decías de las posibles opciones que hay como para no está funcionando esto, entonces hablas de plebiscito, de referéndum, o sea, todas estas partes, ¿no? Pero hay una clave que tiene, para poder accionar como estas herramientas, estos botones, hay una clave que es bien importante y se llama ponerte de acuerdo como ciudadano con los vecinos. Yo honestamente tengo ya un ratillo trabajando en algunas organizaciones de la sociedad civil, y las experiencias de, por ejemplo, los que viven en un coto, no sé qué, andan del chongo con el señor que es el presidente y que es ratero y que, o sea, primero creo que hay una tendencia a la desconfianza. Yo me he fijado en muchas personas que tú les dices, oye, si nos ponemos de acuerdo para hacer tal cosa, no, porque ese ya quiere, yo no digo que no haya gente que no agarre el dinero, pues, pero quiere un beneficio personal. Entonces, como que siempre hay una lucha. Creo que la sociedad también está muy infectada de un tema que se llama desconfianza de unos a otros, y eso es un tema social,
porque si no nos podemos poner de acuerdo para comprar los botes de basura del fraccionamiento en el costo, nos vamos a poner de acuerdo para hacer un plebiscito, nos vamos a poner de acuerdo para hacer, o sea, eso que tú decías, sí están las herramientas, pero yo creo que también tiene que ver con una cosa que se llama cohesión social, tiene que ver con una integración como sociedad, y yo creo, honestamente, que es algo en lo que debemos ir trabajando, y que si no nos ponemos de acuerdo en cositas chiquitas, va a ser bien complicado ponerte de acuerdo en otras cosas, ¿no? Y también hay un tema que me gustaría como para entender un poquito más y ya irnos a mitos y realidades de este tema, las facciones, ¿no? Esta palabra tan complicada que quiere decir que una persona que ve por su facción es una persona que ve por sus propios intereses, ¿no? Y cómo dentro de la democracia, de la política, del quehacer, sí se nota mucho eso. O sea, se ve cañón, cómo nada más se vela por los intereses de alguien o de unos cuantos y los demás. Y eso habla también de eso que te decía del tema de la cohesión social, del tema del bien común, de algo que tú decías que eso tanto en la democracia como en la política debe de ser el eje rector, y que lamentablemente mientras que no lleguemos a ese punto, pues va a ser complicado. Y aquí, antes de entrar a mitos y realidades, me gustaría generarte una pregunta. O sea, ¿tú de qué forma te planteas ante este tema? O sea, ¿lo habías pensado? ¿Aportas, no aportas? ¿Te gusta hacer equipo con los demás o no? Porque eso creo que también nos da de entrada a hacer como un autoanálisis de cómo andamos en estos temas, ¿no? Y si gustas, Javier, pues nos vamos a mitos y realidades. Adelante. ¿Te parece? Pero antes quisiera Dime. comentar en relación con esto de la cohesión social. Yo creo que de trasfondo de todos nuestros problemas, quizás sea algo profundo, pero tiene que ver con la capacidad de conocimiento. Yo creo que si los individuos no somos capaces de reconocernos, entendernos, adquirir conocimiento con el paso del tiempo, entender lo que es la política, lo que es el bien común, pues difícilmente se va a poder mejorar este sistema que llamamos democrático, y por lo tanto poco se va a mejorar en relación con el mismo. Lo digo porque de los valores que también cimientan a la democracia se encuentran la libertad y la igualdad. La igualdad, por desgracia, en nuestra sociedad es entendida como el que tiene más o el que tiene menos, y no, yo creo que el principal eje de la igualdad, y es el que debería trabajar nuestros gobiernos, es las oportunidades. Porque creo que el estadio democrático en el que vivimos se debe principalmente al atraso social, como individuos y como sociedad, porque se nos ha dificultado el acceso a estas oportunidades, y casi siempre no es garantía, pero educarte es lo que te da esta oportunidad, esta llave. Gran parte del trabajo del quehacer democrático debería ser educar a la sociedad. Educar a la sociedad te ayuda a entenderte como individuo valioso, te ayuda a entender a los demás como sujetos valiosos y como sujetos fiables de asociarse para lograr un fin común. Y esto al final del día es lo que te da la libertad. La verdad es que no vas a entender lo que es la libertad si no logras entender lo que eres y estos límites que compartes con los demás. Entonces, más allá de la desconfianza, yo diría que la desconfianza es consecuencia de este atraso en el entender. Y el entender debería ser el principal encargo de los gobernantes. Educar a la población en temas individuales y en temas políticos, porque política es todo lo que interesa a la sociedad. Si pudiéramos alcanzar este nivel de conocimiento, creo que no tendríamos los graves problemas que tenemos actualmente. Pero aquí también habría que ver. Yo creo que, como ya hablábamos, pues es de las minorías y de unos cuantos, y voy a ser muy escéptica. Yo no creo que a la gente que tiene el poder le interese que tú estés enterado. Y lo digo como va. O sea, y tiene que ser también una responsabilidad que consumo, cómo me informo, o si solamente quiero estar viendo, y ahora vengo de maestra regañona, pero no le hace, viendo jueguitos y quién salió de la casa de no sé quién y no sé qué. O sea, creo que ahorita en la época de las redes sociales hay mucho contenido que puedes consumir,
Claramente es una responsabilidad de los gobernantes y demás, pero si no lo hacen ellos, pues hay que irlo haciendo nosotros, ¿no? Consuman ese tipo de contenidos. Hay muchos programas que también te pueden ir hablando y que a lo mejor en lo que haces tus ocupaciones, pues ahí vas escuchando y vas aprendiendo. Y sí, me queda claro que tiene que ver con una cuestión de conocimiento y de libertad. Eso, sin duda. ¿Cómo ves? ¿Pasamos entonces a lo de los mitos? Adelante, vamos a los mitos. Bueno, pues ahí les va. El mito número 1. ¿La democracia da el poder al pueblo? O sea, No. ¿tú dirías que es realmente un mito esto? No, y hay que irnos a la definición del problema poder. Es interesante porque poder tiene una connotación distinta en lo que se llama teoría de organizaciones y en lo que ven, por lo que ve también a lo que son las organizaciones políticas. En las organizaciones, administración, digamos, para no confundir, el poder se otorga para influir a efecto de que tomes una decisión en la cual incluso, o mejor dicho, que vaya hacia la finalidad de la organización. Pero poder político a veces, y así se entiende generalmente, el que se otorga a los gobernantes, pero incluso para llevar a cabo aquellas actividades o aquellos cometidos que incluso son contrarios a la voluntad de un individuo. Entonces, la connotación negativa del poder tiene que ver con el hecho de influirte para que realices actos que son contrarios incluso a tu interés. Pero, por el otro lado, lo que vea el aspecto positivo, es gozar de esa facultad de llevar a cabo las atribuciones de gobierno. O sea, significa la oportunidad que tienes de tomar la decisión en este sistema gubernamental, en un sistema de gobierno. Entonces, que el poder esté en manos del pueblo de ninguna manera. Eso se perdió desde que se mudó de la democracia directa a la democracia representativa. Y sobre todo a raíz de que los partidos políticos realmente ya no responden a una ideología y ni siquiera a un sector de la población. Responden muchas veces, y así es, a intereses de élites. Y hay que ser claros. Claro que, y bueno, pues creo que con esto se responden varios mitos que teníamos aquí anotados, que es el voto popular define el rumbo del país. Ya dijimos que no, que tiene que ver con élites y intereses. No, porque, y ahí quisiera profundizar, porque tú vas a votar por aquel candidato que conoces. Entonces, eso significa tener acceso a medios. Entonces, podría suceder, y creo que así sucede casi siempre, hay sujetos muy valiosos, ciudadanos muy valiosos en la sociedad, que podrían encabezar el encargo de gobierno de manera muy eficiente para lograr los objetivos comunes. Sin embargo, ellos no tienen acceso a los medios, ni son elegidos como representantes por los partidos. Y quienes sí acceden, muchas veces son perfiles que no cumplen con este requisito básico de apelar al bien común. Entonces, creo que el hecho de tener acceso al voto no te garantiza que sean atendidas tus necesidades, ni tampoco la funcionalidad del régimen democrático. Sí, eso que dices creo que es muy importante y nos da como una realidad. Y quisiera hablar en el sentido de que quizás a mediados del siglo XVIII, XVII, cuando surgió esta idea de la soberanía, de la representación, respondía a un fenómeno, algo que existía, en el sentido de que no todos los ciudadanos pueden converger a decidir en los asuntos públicos. Es muy difícil que en un solo lugar los tengamos presentes para decidir y se pongan de acuerdo. Pero siendo más coherentes con la realidad actual, supongamos que tuviéramos una población educada que entendiera su valor como individuo, como sujeto, entendiera el valor, la responsabilidad social que significa gobernar, contando con los medios electrónicos con los que contamos. ¿Tú crees que sería descabellado la idea de una democracia directa? Un voto ya no en urnas físicas, en medios electrónicos fiables. Pues, por ejemplo, en Estados Unidos lo hacen por correo. No, pero incluso mucho más sencillo, que el voto sea instantáneo. Con un clic
Sí, con una deposito aplicación. Pero mi luego ya elección. ves que vieron, ¿no? Y que metieran los votos y que embarazaran las urnas y que... Sí, pero creo que si hubiera eso que decías, de esa población ideal en cuanto a educación, eso, yo creo que sería una muy buena solución. Entonces yo voy a esa idea de, si ya hubiéramos logrado una población educada, en la cual la mayoría estuviera deseosa de participar en asuntos de gobierno, yo creo que una democracia directa no sería una falacia, ni siquiera un mito. Sería bueno Y para sería, dejar las ¿por qué? representaciones. Porque estando en el punto en el cual los partidos políticos son el filtro necesario, pero ya no representan ni una ideología, ni un sector de población, y ni siquiera muchas veces se preocupan por llevar a la elección a un perfil adecuado, creo yo que con la disponibilidad de medios que tenemos y de tecnología, podría trabajarse ya en un mecanismo mucho más directo de participación. Pues nos vamos con el último mito. ¿Las democracias son siempre justas y estables? La respuesta es: las democracias modernas se enfrentan a un desafío como el populismo, la manipulación mediática y la corrupción. Y aquí vamos a entrar a un tema que yo desmitifiqué el semestre pasado, en lo que estoy estudiando. Entonces ahí decía que los gobiernos ahorita nos decía el maestro que no tienen tanto que ver con dictaduras y demás, sino con un fenómeno que se llama populismo, donde hay populismo de izquierdas y de derechas, o que figuran ser de izquierdas y de derechas, y que tienen que ver con la manipulación mediática. Yo creo que honestamente fenómenos como Donald Trump, incluso algunos de nuestro propio país, tienen que ver con mucha nota mediática, con simulaciones de a mí Dios me eligió casi y entonces tú tienes que votar por mí, y en una creencia de que el pueblo, yo soy la solución única a tus problemas, y yo en 2 días voy a tener todo esto, mira, arreglado, y como con estas fantasías de mesiánicas, me atrevería yo a decir, y que muchas personas se dejan ir con este tema, ¿no? Con mucho que ver esto que tú decías de los medios, que sin duda les ayudan demasiado para esto, pero que siendo conscientemente tú dices, esto no lo puedo arreglar, o sea, en 2 días, en un mes ya tener todo esto, o que hasta ves las estrategias que tiene y tú dices, pues es que esto, a lo mejor yo no soy economista en ciertas materias, pero esto no se arregla en un año, ni es cierto. Y sabes, sobre todo con unos temas que tienen que ver con, tú ves una realidad y ellos te cuentan otra, fíjate, o sea, y llegas a un momento que hasta dices, bueno, ¿serán ciertos los datos o no? O sea, si te lo llegas a cuestiones, o yo estaría alucinando. Fíjate la importancia mediática que se les empieza a dar esto como para crear una realidad alterna a la que se está viviendo. Entonces, pues la verdad que yo creo que sí estamos viviendo en tiempos de populismo. Esto es interesante. En muchos ámbitos. Porque nos lleva al origen. En países. Nos lleva al origen. Lo que comentamos en un inicio, Aristóteles sobre todo lo decía. El problema de la democracia es la corrupción. Poner en manos así lo manejaba, del populus, el gobierno irremediablemente lleva a la corrupción y a la desintegración de la sociedad. Y le digo, es interesante porque ya estaba explorado en el origen, en el sentido de que debería de garantizarse que el mando gubernamental fuera desempeñado por los más aptos. Uh-huh. Y quizá esto suene incluso injusto o como una barrera, porque dicen, no, entonces quien no tenga una preparación no va a poder acceder a los cargos públicos. No, yo creo que no es tan rotundo como eso, pero por ejemplo, si no tienes una preparación médica, pues obviamente debería de reservarse que no fueras encargado de servicios médicos municipales o secretario de salud del Estado. Y esto mismo debería de traslaparse a los mandos gubernamentales. Creo yo, o sea, yo sé que hay personas muy valiosas que
en muchas ocasiones sin contar con ninguna preparación, tienen una sensibilidad social y sobre todo liderazgo. Schumpeter decía precisamente que lo que se elige ahora actualmente es un liderazgo de querer encabezar y tener una idea hacia dónde ir. Pero la verdad es que son contadísimos los sujetos que tienen esta peculiaridad. Entonces, yo creo que sí debería de ser esencial solicitar un grado de aptitud para ocupar los encargos, sobre todo los de elección popular, porque están incidiendo, ellos son los que toman estas decisiones importantísimas que le dan dirección a una sociedad. Y repito, aunque suene un poquito loco, creo yo que en tanto no suceda este filtro mínimo en la democracia va a seguir adoleciendo de esta estabilidad de la que ha sufrido durante los últimos años. Incluso lo hemos platicado algunas veces, Javier, que dentro de los reglamentos o leyes de gobierno y administración pública, para cargos como direcciones y demás, debería de haber un perfil. O sea, debería decir, tiene que tener estos requisitos, que era lo que decíamos, y no en un sentido de hacerlo como clasista del que estudió y el que no estudió. Pero imagínate tú que a ti te ponen, no sé, Javier es abogado, yo también soy abogada, que te pusieran a ti a hacer la construcción de un puente que va a conectar por la costa un municipio y otro. Y tú tienes que hacer el cálculo del puente, o sea, tú serás muy bueno como abogado, tendrás o eres muy honrado, lo que sea, pero a ver, ponte a hacerlo. O vamos nosotros, a lo mejor tú dices, no, pero pues contrato a alguien que lo haga. ¿Y cómo le vas a revisar? O sea, tiene que tener una capacidad de decir, sí sabe, es el experto. Y sabe sobre todo, ¿por qué, Javier? Porque la persona, que esto también lo hemos hablado mucho, que llegue como director, como secretario, como lo que sea, como diputado, debería de presentar un plan de trabajo. Tienen que tener un plan de trabajo. Porque entonces me vengo aquí a sentar, amiguito, así, y voy a estarme, a ver qué ocurrencia. No, o sea, se supone que para cuando tú vas a proponer, a solicitar el voto, si eres de los votados y si no, tú ya traes un plan, tú ya traes un estudio, tú ya traes una estadística de lo que le aqueja a la sociedad, y yo te estoy vendiendo que yo te puedo dar una solución viable y hasta verla si es de manera lógica o no, ¿no? Gente que llega y, pues, ¿qué trae? No, pues aquí nomás, y se vuelve una administración donde es bomberazos, ¿no? Apagafuegos. Y se va atendiendo solamente lo urgente y no se atiende lo necesario. Y va el rezago y se sigue el rezago. Y yo, por ejemplo, y no es de partidismo ni nada, pero yo veo los problemas del tráfico en la ciudad. O sea, nosotros trabajamos, gracias a Dios, aquí cerca y como quiera que sea. Pero en algún momento que no trabajé tan cerca, que yo me aventaba a veces 2 horas, 1 hora 40. Y tú dices, han pasado de todos los colores, de todas las administraciones, y problemas como el periférico, como Lázaro Cárdenas, como López Mateos, como muchos. O sea, ¿dónde están las soluciones que se supone que un experto hizo para poder seguir? Creo que sobre todo es un llamado a los que ahorita son gobierno, que no prepárense, señores. Sí, prepararse, hijo. O sea, tantito, ¿no? Y otra cosa, no lleguen nomás a administrar problemas. La gente quiere también soluciones. O sea, años y años y años en el mismo rezago y en lo mismo. Incluso luego estaría también interesante medir, por ejemplo, bueno, hay algunos observatorios que sí hacen, como Jalisco Cómo Vamos, de cuáles campañas entraron, con cuáles llegaron y con cuáles cumplieron. Y estaría bien, ¿no? Como para ir haciendo una determinación y sobre todo tener como esto que decíamos como memoria, ¿no? También las personas. Yo creo que esto es importante porque nos encontramos en un momento de la historia en la cual nos hemos hecho de bastante conocimiento. No todo, no el suficiente, porque hay preguntas que quizás nunca responderemos, de dónde venimos, qué somos, o otras cuestiones físicas que son difíciles de explicar con el nivel de técnica o conocimiento que tenemos actualmente, pero la verdad es que hay herramientas de la administración, hay herramientas
de políticas públicas que tiene, digamos, 50, 100 o 70 años ventilándose. Hay cuestiones incluso básicas de algunas otras disciplinas que ayudan al quehacer de resolución de conflictos, al quehacer de actividades gubernamentales. Entonces, aunque pareciera ilusorio, yo creo que sí sería importante que a quien fuera a fungir como gobernante electo tuviera el conocimiento básico de estas herramientas, incluso herramientas de tipo legales. Es increíble que haya gobernantes que no entiendan lo que es un Estado, lo que es el Estado de Derecho, lo que significan las normas, lo que es una Constitución. Y bajo esa base, pues va a ser casi imposible que puedan llevar a cabo su cometido. Y otro aspecto muy importante que ha sido dejado de lado, y lo dijimos por ahí en alguna de las sesiones que hemos tenido, moral y política no están disociadas de ninguna manera. Aunque los políticos de ahora estén hablando de que a partir de Maquiavelo la democracia y la política se separaron, son cosas distintas, para de alguna manera justificar el actuar inadecuado, indebido, ilícito de muchos de nuestros funcionarios, dentro de las aptitudes que son necesarias para gobernar está el manejo y entendimiento de la moral y de la ética. Gobernante que no entienda el sentido moral y ético de su actividad, la verdad es que no tiene ningún espacio ni nada que hacer en el ámbito político. Ojalá que eso se tomara en cuenta, pero ya vimos que es complicado, pero hay que ir avanzando, no hay que perder la fe. Claro, y lo hacemos desde este aspecto de conocimiento. Uh-huh. Todos estos conceptos abstractos ya fueron estudiados. Hay estudios, hay libros que pueden ser consultados, entonces yo creo que no hay pretexto como para decir, suena muy difícil, es utopista. No, yo creo que en tanto no caigamos a la cuenta de, hay la técnica, hay el conocimiento, tenemos que exigirlo a nuestros gobernantes, la democracia está en peligro de desaparecer. Sí, o sea, no estamos encontrando el hilo negro. ¿No? Y hay muy buenos ponentes, por ejemplo, de gobernanza, Luis F. Aguilar Villanueva, que creo que debería ser mexicano, o sea, que ya hubo alguien que vino y trajo este tema, entonces eso debería ser como de alguien que le dio origen a una técnica para gobernar, y es de México. Y aparte, hasta hace poco estaba aquí en la Universidad de Guadalajara, como catedrático. Hay algunos videos súper interesantes de él en YouTube, libros, los que no se pueden imaginar. Entonces, pues vamos a cerrar este capítulo de la democracia con un ahora sí que con un mensaje de cierre que dice: hoy vimos que la democracia no siempre significa que gobierne el pueblo, sino un método para elegir élites que compiten por el poder. Y bueno, cerraremos con una pregunta: ¿realmente votamos con plena libertad o solo elegimos entre opciones limitadas, ¿no? Ya lo vimos que ya hay como un previo filtro, y bueno, pues más que nada lo que nos interesa es hacer un llamado a la acción, a abrir el tema del conocimiento, y pues nos vemos en nuestro próximo episodio de Hablemos de Derecho. Recuerden suscribirse en nuestro canal, que es Hablemos.de-Derecho en YouTube y Hablemos de Derecho 3 en Instagram. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego, Javier. Hasta luego, Gabriela. Que estén muy bien.